Cómo una historia nacida en Japón terminó cambiando la infancia de millones de latinoamericanos. Porque si naciste en los años 80, en los años 90 o en los años 2000, seguramente recuerdas uno de estos nombres. Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Pokémon, Digimon, Ranma y medio, Slam Dunk, Super Campeones, Sakura Card Captor, Inuyasha, Evangelion, Detective Conan, Yu-Gi-Oh! Algunos nos hicieron reír, otros nos hicieron llorar, otros simplemente nos enseñaron que crecer también podía doler. Pero hubo uno que logró algo completamente distinto. Dragon Ball dejó de ser un dibujo animado y se convirtió en un idioma compartido por toda una generación. No importa si vivías en Chile, en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Uruguay o en cualquier rincón de Latinoamérica. Todos sabíamos quién era Goku. Todos llegábamos corriendo del colegio para alcanzar a ver el capítulo. Nos enojábamos cuando el capítulo terminaba justo antes de la pelea. Esperábamos semanas para que Goku terminara de transformarse. Jugábamos a hacer Kamehameha, discutíamos quién era más fuerte, coleccionábamos álbumes y todavía hoy basta con escuchar el opening para volver a los 10 años. Vamos a buscar las esferas del dragón. Lo curioso es que nunca nos preguntamos cómo ocurrió algo tan improbable. Porque piénsalo un segundo, estamos hablando de dibujos creados a 17.000 kilómetros de casa, en un idioma completamente distinto, inspirado en una novela china del siglo XVI. La leyenda del rey mono, creado por personas que probablemente nunca pensaron que millones de niños crecerían admirando sus personajes. Eso es una de las grandes historias del siglo XX. Durante años pensé que los animes japoneses habían conquistado Latinoamérica simplemente porque eran entretenidos. Pero mientras más investigaba, más entendía que la respuesta era mucho más fascinante. Porque esta historia no comienza con Goku, ni con Naruto, ni con Akira Toriyama, ni con el manga. Empieza mucho antes, con una guerra, con un país destruido y con una idea que cambiará para siempre la forma en que Japón conquistará el mundo. No con ejército, sino con historias. Es el año 1945 y Japón acababa de perder la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki, dos nombres que todavía hoy simbolizan uno de los momentos más devastadores de la historia humana, provocada por un imperio que domina hasta la época actual. Gran parte del país está en ruinas. Millones de personas han muerto. La economía está destruida, pero quizás la mayor pérdida no solo fue material, sino que fue invisible. Porque las guerras no solo destruyen ciudades, no solo destruyen familias, también destruye las historias que un pueblo se cuenta a sí mismo. Durante décadas, Japón se había visto como un imperio destinado a expandirse. Esa era su narrativa, esa era su identidad, su manera de entender el mundo. Pero en 1945 esa historia terminó. Y cuando una historia termina, inevitablemente comienza otra. La filósofa Hannah Arendt decía que cada final lleva consigo también un nuevo comienzo. Creo que pocas veces esa idea fue tan evidente como en el Japón de la posguerra. Porque una derrota puede destruir edificios, pero también puede destruir una forma de pensar. Y cuando una forma de pensar desaparece, aparece la oportunidad de imaginar otra. Estados Unidos ocupó Japón durante varios años. Se reformó el sistema político, se transformó la educación, se limitó el poder militar. Japón entendió que ya no podía competir con el mundo utilizando la fuerza. Tenía que hacerlo de otra manera. El estratega militar Karl von Clausewitz dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y el Japón de la posguerra hizo exactamente el camino inverso. Descubrió que la cultura podía convertirse en otra forma de influencia. Porque conquistar un territorio tiene un límite, pero conquistar la imaginación de toda una generación puede durar mucho más. Durante las décadas siguientes ocurrió algo extraordinario. Japón protagonizó uno de los milagros económicos más impresionantes del siglo XX. Empresas como Sony,
Toyota, Honda, Panasonic, Nintendo comenzaron a conquistar mercados en todo el planeta. Pero mientras todos miraban sus automóviles, sus cámaras, sus consolas, una revolución mucho más silenciosa estaba creciendo. Japón no solo estaba fabricando mejores productos, estaba fabricando historias. Las historias tienen una ventaja que ningún tanque o ningún misil podrá tener jamás. Pueden cruzar fronteras sin pedir permiso. Décadas más tarde, Joseph Nye llamaría a eso el poder blando, la capacidad de influir mediante las ideas, mediante la cultura. Japón todavía no hablaba del soft power, pero ya lo estaba ejerciendo. Miles de dibujantes comenzaron a crear historias. Historias sobre amistad, esfuerzo, disciplina, sacrificio, entrenamiento. Héroes que no nacían siendo invencibles. Héroes que perdían, se equivocaban, dudaban y aún así seguían adelante. Porque mucho antes que existieran las esferas del dragón, Japón ya se estaba contando esa historia así mismo. Y aquí aparece una de las ideas más interesantes de este video. Los países no solo exportan automóviles, exportan maneras de entender la vida. El anime japonés no vendría solamente a vender entretenimiento, también exportaría una forma muy japonesa de entender la vida, de entender el esfuerzo, de entender la disciplina, de entender la superación. Después de la guerra, Japón tenía un problema enorme. Ya no podía conquistar el mundo con soldados, tenía que hacerlo con ingenieros, con diseñadores, con artistas, con inventores, con personas capaces de crear algo que el resto del mundo quisiera consumir. Porque esa es una de las grandes lecciones de la historia. Cuando un país deja de competir con armas, empieza a competir con ideas. Y Japón decidió competir como pocos países lo han hecho. Trabajó muchísimo. Durante los años 50, 60 y 70 ocurrió lo que los economistas llamarían el milagro económico japonés. Mientras gran parte del mundo todavía veía a Japón como un país derrotado, los japoneses estaban construyendo automóviles que durarían décadas. Cámaras que cambiarían la fotografía, consolas que revolucionarían los videojuegos y sin que muchos lo notaran, estaban construyendo una industria que terminaría siendo una de las más importantes, la industria de contar historias. Astro Boy, Mazinger Z, Doraemon, hubo miles de artistas intentando responder la misma pregunta. ¿Cómo contamos historias que emocionen a millones de personas? Y aquí aparece un personaje fundamental, Osamu Tezuka, conocido como el padre del manga moderno, inspirado por Walt Disney, pero profundamente marcado por el Japón de la posguerra. Tezuka cambió para siempre la forma de dibujar y contar historias. No solo creó personajes, creó un lenguaje que después de décadas utilizaría cientos de artistas. Entre ellos un joven Akira Toriyama. Y aquí hay otra ironía que me fascina. Casi todos creemos que las grandes obras nacen de un genio solitario, como si Da Vinci hubiera aparecido de la nada, como si Einstein hubiera inventado la física, como si Toriyama hubiera inventado el manga. Pero la historia casi nunca funciona así. El científico Isaac Newton escribió una frase maravillosa: si he logrado ver lejos, ha sido porque me he subido sobre hombros de gigantes. Antes de que existiera Dragon Ball, antes de Naruto, antes de Pokémon, antes de One Piece, ya existía una industria que estaba cambiando la forma de contar historias: el manga. Aunque muchos creen que el manga nació después de la Segunda Guerra Mundial, sus raíces son mucho más antiguas. Ya en el siglo XIX existían publicaciones ilustradas que mezclaban humor, crítica social y narrativa secuencial. Pero fue después de la guerra cuando todo cambió. Japón necesitaba reconstruirse y los libros eran caros. El cine todavía no llegaba a todas las personas. La televisión recién comenzaba. En cambio, el manga era barato, fácil de imprimir, fácil de distribuir y sobre todo ofrecía algo que la gente necesitaba desesperadamente: esperanza, aventuras, mundos donde todavía era posible soñar. Y aquí volvemos a la persona que cambió para siempre la industria, Osamu Tezuka. Con obras como Astro Boy revolucionó la narrativa del manga y sentó muchas de las bases del anime moderno. Durante las décadas siguientes, Japón comenzó a producir historias para todos los públicos. Historias de deporte, ciencia ficción, romance,
terror, aventuras, artes marciales y poco a poco apareció una nueva generación de autores, entre ellos un joven llamado Akira Toriyama. Pero todavía falta algo, porque crear grandes historias era solo la mitad del camino. Había que llevarla al resto del mundo. Durante los años 60 y 80, las distribuidoras japonesas comenzaron a vender sus series a todo el mundo. Primero fue Astro Boy, después Heidi, Meteoro, Mazinger Z, Capitán Futuro, Candy, Robotech, Los Caballeros del Zodiaco. Cada una fue preparando el terreno. Poco a poco el anime dejó de ser una curiosidad japonesa y comenzó a convertirse en parte de la programación de la televisión latinoamericana. Cuando llegó Dragon Ball, el camino ya estaba abierto. Lo que hizo no fue inventar el fenómeno, fue llevarlo a una escala que nadie había imaginado. Dragon Ball también está parado sobre hombros de gigantes, sobre Tezuka, sobre generaciones enteras de dibujantes, sobre una industria que llevaba décadas creciendo. Porque Akira Toriyama era un artista extraordinario, pero también fue hijo de su tiempo. Y eso nos lleva a otra idea que me parece increíble. Muchas veces creemos que las personas cambian la historia. Y sí, es verdad, pero también ocurre lo contrario. La historia crea personas capaces de cambiarla. Sin el Japón de la posguerra, quizás sí hubiera existido un joven talentoso llamado Akira Toriyama, pero difícilmente habría existido un fenómeno cultural llamado Dragon Ball. En 1984 comenzó a publicarse Dragon Ball en la revista Weekly Shonen Jump. Nadie imaginaba que esa historia terminaría vendiendo cientos de millones de ejemplares, daría origen a una de las franquicias más importantes de la historia y sería traducida a decenas de idiomas. Pero aquí viene lo más increíble. A pesar de todo ese éxito, Dragon Ball todavía seguía siendo principalmente un fenómeno japonés, porque la verdadera conquista todavía no había llegado. Porque la siguiente pregunta ya no depende de Japón, depende de nosotros. Depende de un continente que sin saberlo estaba esperando exactamente una historia como esa. Porque Dragon Ball ya era exitoso en Japón. El manga vendía millones de copias. El anime rompía récord de audiencia. La industria japonesa ya había encontrado la fórmula perfecta para contar historias. Entonces, ¿por qué ese éxito cruzó todo el océano y explotó en Latinoamérica? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué justo en ese momento? Mientras Japón exportaba historias, Latinoamérica estaba viviendo una de las transformaciones más grandes de su historia reciente. Durante buena parte del siglo XX, muchos países de la región habían vivido bajo dictaduras militares, guerras internas, gobiernos autoritarios e intervenciones de los imperios de la Guerra Fría. Hacia finales de los años 80 y comienzos de los años 90, gran parte del continente poco a poco comenzaba a recuperar la democracia. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, cada país con su propia historia, con heridas distintas, pero todos enfrentando un desafío parecido: poder reconstruirse. Al mismo tiempo, otro cambio comenzaba a transformar silenciosamente la vida cotidiana. La apertura económica, la reducción de las barreras comerciales, la llegada de nuevas empresas, nuevos productos, nuevas marcas, nuevas formas de consumir. Mientras Latinoamérica abría sus mercados, también comenzaba a abrir sus pantallas. Y aquí aparece un gran protagonista: la televisión. Solemos creer que Dragon Ball conquistó Latinoamérica gracias a su gran historia, gracias a Goku. Pero antes tuvo que conquistar algo mucho más importante: un espacio en la programación televisiva de la tarde. Porque los canales de televisión estaban cambiando, la competencia aumentaba. Había que llenar cada vez más horas de programación. Producir dibujos animados propios era extremadamente caro. Y además Japón ofrecía algo muy distinto: series largas, ya terminadas, con cientos de capítulos, de excelente calidad y mucho más económica que producir el contenido local. Era un negocio perfecto. Lo que para los canales era una decisión económica, para millones de niños terminaría siendo un recuerdo de toda la infancia. Y aquí aparece una ironía fascinante,
Muchas veces creemos que elegimos las historias que cambian nuestra vida, pero la mayoría de las veces fueron las condiciones históricas las que eligieron por nosotros. Porque nosotros no buscamos Dragon Ball. Dragon Ball apareció en el único lugar donde todos estábamos mirando, la televisión. Y hay algo que hoy en día cuesta mucho explicarle a las generaciones que nacieron con internet. Nosotros no elegíamos cuando ver un capítulo. No existía Netflix, no existía YouTube, no existía TikTok, existía un horario. Y si llegas 5 minutos tarde del colegio, simplemente te perdías el capítulo. Eso hizo que millones de niños, desde México hasta Chile, compartieran exactamente los mismos recuerdos. Veíamos las mismas peleas, cantábamos los mismos openings, esperábamos las mismas transformaciones, discutíamos quién era más fuerte. Sin conocernos, ya compartíamos toda una cultura. Pero todavía había otro ingrediente indispensable: el doblaje latino. Porque Dragon Ball llegó hablando en japonés, pero nos conquistó hablando como nosotros. Las voces de Mario Castañeda, René García, Carlos II, Laura Torres y decenas de actores más no solo tradujeron un idioma, tradujeron una cultura. Transformaron una historia japonesa en un recuerdo latinoamericano. ¡Goku! No me interesa lo que digas, iré a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde. Espera, Piccolo. Seré directo contigo, ese enemigo es mucho más poderoso que tú. Y quizás aquí aparece una idea que vale la pena recordar. La tecnología cambia la forma en que consumimos historias. Y las historias cambian la forma en que entendemos el mundo. Dragon Ball no llegó a una Latinoamérica cualquiera. Llegó a un continente que estaba cambiando, que abría sus economías, que transformaba los medios de comunicación, que construía nuevas generaciones y sin saberlo estaba listo para adoptar una historia que había nacido 17.000 kilómetros de distancia de casa. Después de todo este recorrido, después de hablar de guerras, de economía, de geopolítica, de televisión, todavía queda una pregunta. ¿Por qué fue precisamente Goku quien se convirtió en uno de los héroes más importantes de nuestra infancia? Porque Dragon Ball no fue el único anime, tampoco fue la única buena historia. Y sin embargo, hubo algo en Goku que trascendió en el tiempo. Y creo que la respuesta no está en la fuerza, está en la filosofía que representa. El mitólogo Joseph Campbell, después de estudiar cientos de mitos de culturas distintas, llegó a una conclusión sorprendente. Detrás de todos los grandes héroes existe la misma estructura narrativa. Un viaje, un llamado, maestros, pruebas, derrotas, transformaciones y el regreso siendo alguien completamente distinto. Lo llamó el viaje del héroe. Y aunque Akira Toriyama probablemente no basó Dragon Ball en un manual filosófico, es difícil no reconocer la misma estructura en Goku. Porque Goku nunca deja de viajar, nunca deja de aprender, nunca deja de transformarse. Pero aquí aparece algo todavía más interesante. Carl Jung decía: los héroes no sobreviven durante siglos porque sean personajes populares. Sobreviven porque representa algo que todos llevamos dentro. Y los llamó arquetipos. Imágenes universales que aparecen una y otra vez en todas las culturas. Quizás por eso un niño en Japón, un niño en Chile, un niño en México, un niño en Argentina podrían emocionarse exactamente con la misma historia. Porque antes de ser una historia japonesa, la historia de Goku es profundamente humana. Y hay una diferencia enorme entre Goku y los héroes occidentales. Superman nace siendo prácticamente invencible. Batman depende de su fortuna y de su tecnología. Muchos héroes triunfan porque poseen algo extraordinario desde el comienzo. Goku no. Goku se equivoca, pierde, muere, entrena, vuelve a perder y vuelve a levantarse una y otra vez. El filósofo Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y aunque esa frase fue escrita muchas décadas antes de Dragon Ball, parece describir perfectamente la manera en que Goku enfrenta cada desafío. Nunca pelea para demostrar que él es superior, pelea porque siempre existe una nueva versión de sí mismo que todavía no conoce. Eso cambia completamente el sentido de la historia, porque Dragon Ball nunca nos enseñó que el objetivo era ser más fuerte.
Nos enseñó que siempre podemos ser una mejor versión. Nietzsche hablaba del sentido de la vida, Dragon Ball habla de entrenamiento, pero en el fondo ambos apuntan a la misma idea. El ser humano puede soportar enormes dificultades cuando encuentra un propósito que le da sentido a su esfuerzo. Quizás por eso nunca nos molestaba ver a Goku entrenando durante capítulos enteros, porque entendíamos que la transformación no ocurría en la pelea, ocurría mucho antes, ocurría mientras nadie miraba. Aristóteles escribió hace más de 2000 años. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. Quizás esa frase resume mejor a Dragon Ball que cualquier otra definición, porque las grandes transformaciones nunca ocurren de un momento para otro. Se construyen lentamente, repetición tras repetición, caída tras caída, entrenamiento tras entrenamiento. Y quizás esa sea la razón por la que recordamos a Goku tantos años después. No porque fuera el más fuerte, sino porque nos recuerda algo que olvidamos con demasiada facilidad: que nadie nace terminado, que todos estamos en transformación, que cambiar cuesta, pero que también siempre existe la posibilidad de volver a comenzar. Cuando éramos niños creíamos que Dragon Ball hablaba de peleas, pensamos que era sobre hacerse más fuerte, pero ahora de grande entendemos que habla de algo mucho más profundo. Habla del ser humano, de nuestra capacidad de cambiar, de nuestra necesidad de encontrar un sentido incluso en las derrotas, porque al final el verdadero Super Saiyajin nunca fue el que alcanzó más poder, fue el que nunca dejó de transformarse. Cuando comenzó este video nos hicimos una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo un dibujo japonés terminó influyendo en la infancia de millones de latinoamericanos? Después de recorrer esta historia, creo que la respuesta es mucho más compleja de la que imaginábamos, porque Dragon Ball no conquistó Latinoamérica simplemente porque fuera un gran anime. Conquistó una generación porque apareció exactamente en el momento en que dos historias completamente distintas estaban a punto de encontrarse. La historia de un Japón que después de perder una guerra devastadora decidió reconstruirse no solo con fábricas y tecnología, sino también con cultura. Y la historia de una Latinoamérica que estaba transformándose, que abría sus economías, que transformaba sus medios de comunicación, que empezaba a compartir la misma pantalla. Ninguna de esas dos historias por sí sola explica el fenómeno, pero juntas cambiaron la infancia de millones de personas, lo que llamamos poder blando o soft power. Quizás Japón nunca imaginó que una de sus principales influencias internacionales no serían los automóviles, ni sus cámaras fotográficas, ni sus consolas de videojuegos, sino un niño con cola buscando las 7 esferas del dragón. Y eso nos obliga a pensar en algo mucho más grande. Solemos creer que los países cambian el mundo mediante guerras, mediante tratados, mediante leyes, mediante presidentes, pero la historia demuestra que también existen otras formas de cambiar el mundo. Un libro, una canción, una película, un dibujo animado. Porque las armas pueden conquistar territorios, pero las historias pueden conquistar generaciones. El filósofo Yuval Noah Harari sostiene que los seres humanos somos una especie capaz de cooperar masivamente alrededor de historias compartidas. La idea de nación, la idea de religión, la idea de derechos humanos, todas esas ideas existen porque millones de personas creen en lo mismo. Quizás Dragon Ball también es una de esas historias compartidas, no porque creamos que existen las esferas del dragón, sino porque millones de niños compartimos los mismos símbolos. Las mismas frases, las mismas transformaciones, los mismos héroes. Sin darnos cuenta también compartíamos una forma de entender el esfuerzo, de entender la amistad, de entender el sacrificio, de entender la perseverancia. Y tal vez esa sea la verdadera conquista, no la de un país sobre otro, sino la de una historia capaz de atravesar idiomas, capaz de atravesar océanos, capaz de atravesar generaciones. Porque Dragon Ball fue amado por personas de izquierda y de derecha, por creyentes y ateos, por ricos y pobres, por niños y adultos. Muy pocas historias consiguen algo así, porque antes de hablar de política o hablar de historia, habla de algo mucho más antiguo, habla de la condición humana. Hoy vivimos en una época completamente distinta. No todos vemos el mismo programa, no todos compartimos el mismo horario. Los algoritmos deciden qué ve cada persona. Cada persona habita una pantalla diferente. Tal vez por eso resulte difícil
que vuelva a darse un fenómeno generacional como Dragon Ball. Y curiosamente esa puede ser la mayor enseñanza de esta historia. No se trata solo de un anime, se trata de un momento irrepetible en la historia, del encuentro de un Japón que se fue reconstruyendo a través de la cultura, de una Latinoamérica que estaba listo para recibirla y de un momento histórico donde todos estábamos mirando la misma pantalla a la misma hora. Cuando éramos niños creíamos que Dragon Ball se trataba de peleas, pero ahora de grande entiendo que habla algo mucho más profundo, sobre la capacidad del ser humano de levantarse de la derrota, sobre la importancia de seguir aprendiendo. Y quizás por eso, 30 o 40 años después, seguimos levantando las manos cuando alguien dice necesito su energía. Dragon Ball Z, esto es Akira Toriyama, manos arriba, hermano y hermana. ¡Guau! ¡Toma la Genkidama! Porque algunas historias terminan cuando aparece la palabra fin, pero otras siguen viviendo dentro de las personas que la recuerdan. Y esa sea probablemente la forma más poderosa de inmortalidad. Fantasía, ven a mí, conquistarte quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir, todos quieren pronto vivir. Y bueno, si te gustó este video, no olvides suscribirte, ponerle a la campanita para que este video y estas reflexiones puedan llegar a muchas más personas. ¡Chao!